Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Born Original Today Adidas. Estoy hablando de la línea alta, creo hasta la fecha, alta de Adidas en perfumería o de toilette. ¿Por qué alta? Pues porque aquí sí que han cuidado muchísimo más los envasados, han dado y han conferido como un rollo más de sensación de ámbar, de lo que es la piedra de ámbar, tallada, sesgada. Ya lo vais a ver ahora, sí, es facilísimo, además saldrá en la miniatura también, o sea que no hay ningún secreto aquí con respecto a esto. El concepto, voy a soltar aquí el truco del almendruco, y tengo que decir que es una fragancia que me ha sorprendido un montón. Esta no la había probado, esto sí que ha sido una compra ciegas, pero me llamó la atención porque dije, voy a buscar a ver la línea Adidas, qué es lo que me ofrece fuera de lo normal que hay en el mercado, y que yo ya también hay un revisado en el canal de una o dos Adidas, no sé si una Extreme, que hice hace ya un montonazo de tiempo, no sé, por lo menos 2 o 3 años. Y me llamó muchísimo la atención. Entonces dije, venga, vale, vamos a ver si hay algo distinto, porque Adidas tiene distintas... tiene distintos grados de precios también, según zona y tal. Digo, a ver si hacen lo mismo también con la perfumería. Y efectivamente, con respecto a la perfumería también lo tienen, y lo tienen aquí. Entonces, pues me lo cojo, me lo aplico, y yo os voy a contar cosas, pero rapidísimamente, sobre esta fragancia de aquí, que también lleva argolla, tipo Jean-Paul Gaultier. Y estoy aquí haciendo yo tapándolo todo para que no se vea, porque lo que me interesa es que lo veáis en la aproximación, aunque muchos de vosotros y de vosotras conocéis sobradísimamente la botella. Así que vamos a ello. Born Original Today en su versión 30 mililitros, 1 onza. Conceptos azules, el logotipo de la firma, no puede ser de otra manera, yo es que pongo aquí el dedo. Y aquí tenemos pues todas las consideraciones habidas y por haber, por arriba y por abajo. También que esto, pues una vez abierto, 36 meses, que eso se agradece siempre que venga. Y pues composiciones químicas aquí en la parte inferior. También tengo que decir una cosa, son muy alemanes, pero estos productos se realizan en España. Además, tengo que hacer una salvedad. Esta fragancia en concreto está comprada en Alemania. Y cuando le di la vuelta dije, anda, si está hecha en España. Pues sí, está hecha en España, pero no pasa nada. Paso a la botella. Este es el concepto de botella. Aquí lleva todo el taponazo que pone que remover. Esto hay que pegarle el tirón. Ya está. Yo lo tiro al suelo, por ejemplo, y así no ocupo más tiempo. Lleva aquí una argollita metálica que tiramos, y ya aquí queda suelto y libre el vaporizador. Ya estáis viendo que aquí también llevan esto que pone que es Original, Born Original. Pues nada, pues me parece estupendo. La botella, ya estáis viendo el concepto que tiene, es un concepto súper chulo. Este es el tono ese que decía, parece que como si quisieran darle un rollo como piedra ambarada, tal. Bueno, en fin, este es el concepto que tiene, está súper chulo. Aquí también la tuerca está muy conseguido, es un concepto que está muy trabajado. Ya estáis viendo que aquí en la parte inferior pues tiene la correspondiente pegatina, y también tenía por ahí una virutilla de algo, que supongo sería tabaco, pero yo no fumo. Y ahora vamos al vaporizador, que vaporiza tal que así. A ver si esto ahora ya parece que se centra. 1, 2 y 3. Es correcto, tampoco es para tirar cohetes, pero va bien. Fragancia creada en el año 2017 y que tiene como notas de salida las siguientes, que ahora mismo no me acuerdo, que tengo que leer. Sé que lleva LMI y que llevará bergamota, pero me falta una que no sé la que es. Voy a mirarlo. LMI, lima y mandarina. No es bergamota, es LMI, lima y mandarina. Venga, notas de corazón. Cilantro, canela y flor de azahar, con un fondo de ámbar. Fragancia muy rica en mandarina y en limón. Evidentemente el LMI da un aporte, tiene unas características muy especiales porque da un aporte como químico, pero es contundente el LMI. Abre fosa nasal también, no es una apertura de fosa nasal a base de aldehídos ahí a todo lo que da, ni muchísimo menos. Es por el LMI, por las características olfativas que otorga a la fragancia. Y desde luego la mandarina está,
equilibra, pero sobre todo es cítrica. Esta fragancia es un cítrico alucinante, pero también tengo que comentar otra cosa más. Es un cítrico alucinante con un vaporizador que es realmente mejorable. El vaporizador deja mucho que desear. A mí prácticamente es que no me gusta nada. Es cortito y cae como muy pesado, demasiada agua. Creo que para una línea que además es cara, lleva el logotipo aquí en el circulito, que no sé si habréis visto en la aproximación, el logotipo de Adidas. Es una fragancia que es cara, no es una fragancia barata, es a partir de unos 20 euros, 30 euros, y de ahí pues supongo que hasta más arriba, 24 euros puede llegar a costar perfectamente los 30 mililitros, o sea que por eso estoy diciendo que es la línea alta de Adidas en cuanto a perfumería en lo que yo conozco por el momento. Tampoco me he puesto ahí a bucear en exceso, la verdad, y encontré estas como la línea más top que hay en Adidas. Paso a lo siguiente, y lo siguiente es, voy a dejar un poco de plano lo que son las notas. Ya he hablado de lo que son las notas de salida, pero sí que es una fragancia de distancia corta, tiene una estrella en la proyección moderada, no va más allá de 1 metro, la salida no es excesivamente contundente ni mucho menos, y es una fragancia además que sí que tengo que decir que es una fragancia dulce, es dulzona, tiene un concepto dulzón. Pues evidentemente pues por las notas que lleva en el fondo, que aportan ahí su toque de dulce. Pero es muy de vestir también, es sport, pero ya no tanto en cuanto como se encierra como una fragancia para ponerte pues cuando vas a hacer deporte o sales del gimnasio y nada de esto, porque tiene prestancia, tiene cuerpo, sí que es de distancia corta como he dicho, pero es más para el vestir. Sport, pero no sport de ir en plan hecho un mindundi por la vida. No, ir a reglaete, vaqueros, pues chinos, lo que os venga en gana, pero de otra manera, es otro flow, ¿vale? Que se puede ir en chándal y tal, pero se puede ir en plan chándal, pero con otro flow. Que no en plan en chándal lleno de mierda todo guarrindongo poniéndote la Adidas esta que vale una pasta, que hay que decir que también es cara. Yo la veo cara. La considero cara. Entonces, el vidrio es una pasada, es pesado. He hablado del vaporizador y que me gusta mucho el detalle de la tuerca. Ahora vuelvo a retomar de nuevo las notas en el corazón. Canela, cilantro y flor de azahar del naranjo. Flor blanca donde las haya, se nota, pero tengo que decir que aquí sí que la nota de canela está realmente subida. Se siente muchísima canela. Y se nota especial precisamente por eso, porque es de canela, es de lo que más alto va. Está por encima de la nota de lo que es flor de azahar del naranjo a nivel olfativo. Y da una sensación ya de por sí especial. Tiene carácter propio. La podemos sentir como una fragancia que sí que es fresca, es viva, pero tiene personalidad. Es que es una fragancia con personalidad. Es una fragancia de distancia corta, pero vamos a ver, yo quiero dejar claros determinados conceptos. Una fragancia puede ser de distancia corta y tener más personalidad que cualquiera que proyecte a 400 metros. A lo mejor la de 400 metros no tiene ni un tipo de personalidad, ni un atisbo de darle a la persona que la lleva una característica fundamental, aparte más allá de parecer una mofeta, pero esta tiene algo. Y ese algo y ese aporte de esta Adidas va de la mano de la canela. Yo creo que es la gran baza de Adidas. Aquí han jugado muy fuerte la baza de la canela. Además estaba hablando de que precisamente es ambarada. Es un ámbar y es un ámbar que es muy dulce. Esta fragancia comienza súper cítrica, se va tornando más... Es que no sé cómo llamar al tono precisamente que da la canela. Es que no sabría cómo decirlo, porque tampoco quiero tirarme al rollo oriental, ¿qué tal? Porque, no, es canela. Es que es canela. Cítrico con canela mezclado con esa sensación dulce que va muy de la mano de lo que es vainilla con sensaciones herbales. Por eso digo que tiene vida propia. No es una fragancia que se quede en lo lineal, porque digas, es que a lo mejor se parece a esta o la otra. No, es que yo en el mercado fragancias con canela conozco muchas y dentro de este rango no hay tantas.
y con una canela tan marcada. Porque realmente además es que tengo que leer el nombre porque nunca me acuerdo, siempre se me olvida, Burn Original Today, de esta Today, es especial y me gusta sobre todo me gusta para invierno. Ahora mismo que estamos en otoño-invierno es perfecta para usar a cualquier hora del día. Por la noche yo utilizaría otra cosa con muchísima más intención, pero no se queda atrás, es una campeona y aguanta muy bien 8 horas. ¿Necesita un refresco? Pues a lo mejor sí, pero aguanta muy bien 8 horas. Entonces por la noche también es perfectamente ponible. Y además es que olvidaros del concepto deportivo, porque no es el típico concepto que tenemos deportivo de Adidas que se presenta tanto en la publicidad como gente que hace reseñas, revisados y todo esto. Va más allá, es como otro paso. Han dado o dieron en el 2017, si mal no recuerdo la fecha, dieron un paso hacia adelante y dijeron: vamos a dejar estas líneas tan baraticas y con tan poco aporte real, porque realmente no aportan nada más allá de tener un catálogo muy grande, económico, y vamos a centrarnos en 2, 3, 4 fragancias de más cuerpo, mejor hechas, mejor estructuradas, y ha nacido estas de aquí, esta Burn Original, si mal no recuerdo, es que de verdad se me olvida el nombre, esta Burn Original Today, que hay varias en el mercado, tanto para chico como para chica, pero esta concretamente, a quien le vaya el rollito de cítrico en la salida, con toque de canela y un dulzor muy potente al final, le va a ir perfecto, porque va a ser la fragancia que va a decir: ostras, esta es que me gusta y me encanta, y es una fragancia muy de diario. Pero ya pierde, es que lo que me gusta es la peculiaridad de que pierde el rollo de las demás, es que no tiene nada que ver con todo lo que hay de Adidas en el mercado. Esto es otra cosa, es otro rollo, es otro concepto. Y yo se lo agradezco mucho a la firma. Y encima pues agradezco que den trabajo aquí a España, a la gente de España, por supuesto, porque además es un producto que está elaborado en España. Y el concepto además es un concepto muy alemán. Es un concepto que siempre tiene, ya lo he dicho en otros vídeos, un toque especial que las desmarca de lo convencional del mercado, pues del selectivo, del low cost y tal. La tendencia alemana es siempre hacia algo que te desmarca, tanto a la propia fragancia, evidentemente, como a la persona que la lleva, porque hueles distinto. No son fragancias que te dejen un aroma estandarizado. Tienen siempre algo que sorprende, siempre. Y claro, evidentemente aquí la premisa a la hora de la construcción de esta fragancia, de esta Burn Original Today, si mal no recuerdo, es jugar mucho con acidez, cítrico, canela, para luego pasar a tono dulzón, porque evidentemente al secado es plenamente dulce. Vuelvo a repetir, no es un gourmand, no se puede comer, pero es dulce que te pasas en el secado, muy dulce. Y yo la verdad es que la apruebo plenamente. Señoras, señores, que me marcho ya aconsejando esta Burn Original Today para hombre, porque el concepto es un concepto masculino, y que me despido ya mismo. Me despido ya mismo, no sin antes dejar de recordaros que os suscribáis al canal, le deis al like y distribuyáis mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo, Javier Orgaz, os voy a estar profundísimamente agradecido. ¿Qué coñazo de tener que decir esto siempre? ¿Quién lo inventaría? ¿Quién? En fin, que más agradecido si os pasáis por el link y os hacéis con mi libro y aprendéis cosas de mí, cosas de perfumería, cosas de química y un montón de cosas. Claro, fantasía es mía también, porque hay alguna que otra fantasía, porque si el mundo sin fantasía no es nada, señoras y señores. Y en la alquimia del perfume, fantasía hay también. Que nos vemos enseguida. Muchísimas gracias por estar ahí. Pasaros por el link y veis el librito ahí y ya vosotros decidís, y vosotras, si os interesa o no. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.